Vivimos en un mundo obsesionado con el control, ¿verdad? Con la eficiencia, con la fuerza bruta. ¿Y qué pasaría si la manera más poderosa de cultivar la tierra fuera no hacer casi nada? Es una locura, lo sé. Pero es que la historia de Masanobu Fukuoka demuestra algo increíble, que la naturaleza, cuando se la deja en paz, es infinitamente más sabia que cualquier cosa que podamos intentar. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Por un lado está la imagen del dominio total, ¿no? Un tractor gigantesco que literalmente rasga la tierra. Es una imagen de poder, de control absoluto. Y por el otro, la colaboración. Un agricultor que simplemente deja caer de su mano una bolita de arcilla. Durante décadas nos han dicho que la primera imagen, la del tractor, era el único camino posible. Pero claro, Masanobu Fukuoka estaba a punto de demostrar que estábamos muy equivocados. Y aquí es donde está el gran misterio, la pregunta clave que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible que un hombre, armado solo con paja y un poco de arcilla, consiguiera cosechas que no solo competían, sino que a veces superaban a las de la agricultura industrial moderna? Es que esto desafía por completo la lógica convencional, va en contra de todo lo que nos han enseñado. Vale, para entender lo rompedoras que eran sus ideas, lo primero es saber quién era este hombre. Y aquí llega la primera sorpresa, porque Masanobu Fukuoka no era el típico agricultor anclado en las viejas tradiciones, ¿eh? No, era todo lo contrario. Resulta que era un microbiólogo, metido hasta el fondo en el pensamiento científico de su tiempo. O sea, su trabajo era aislar un problema, encontrar la causa y ¡zas!, aniquilarla con una solución química. Tenía por delante una carrera que se veía brillante, muy prometedora. Pero con solo 25 años, algo dentro de él hizo clic. Una noche, caminando por una colina, tuvo una experiencia, bueno, él mismo la describió como una revelación. Un momento de esos que cambian por completo el rumbo de una vida y, como veremos, incluso el de la agricultura. Y esta es la esencia de lo que entendió en ese momento. Se dio cuenta de que todos los esfuerzos de la ciencia por controlar, manipular, mejorar la naturaleza eran en el fondo inútiles, que los seres humanos con nuestra arrogancia lo único que hacíamos era crear nuevos desequilibrios al intentar solucionar problemas, porque la naturaleza ya es perfecta, ya lo tiene todo resuelto. ¿Y qué hizo? Al día siguiente renunció a su trabajo, así de simple. Ojo, que su primer intento de no hacer nada fue un desastre total. Pero, lejos de rendirse, Fukuoka se pasó los siguientes 30 años en la granja de su familia, perfeccionando su método poco a poco. Y es que no se trataba de abandono o negligencia, no. Se trataba de encontrar una colaboración inteligente y muy sutil con la naturaleza. Y al final consiguió destilar todo su sistema en 4 principios fundamentales. 4 noes, que iban, pero vamos, directamente en contra de casi todas las reglas de la agricultura moderna. Así que vamos a verlos uno por uno, que esto tiene miga. El primer principio, no arar. A ver, para cualquier agricultor esto suena a herejía pura. Pero claro, Fukuoka, con su mente de microbiólogo, entendía algo crucial. El suelo no es algo inerte, no es tierra muerta, es un universo vivo. Él decía que arar es como provocar un terremoto que destruya esa ciudad subterránea, matando toda la vida que precisamente mantiene fértil el suelo. Así que, al no arar, lo que hacía era permitir que esa comunidad de vida prosperara. Claro, la pregunta es obvia. Si no se fertiliza, ¿cómo se alimentan las plantas? Pues su solución era brillante: dejar que la naturaleza fabricara su propio abono. ¿Cómo? Mantenía una cubierta permanente de trébol blanco, que es una planta que fija el nitrógeno del aire, y además devolvía toda la paja al campo después de la cosecha. El resultado, un ciclo cerrado, perfecto, completamente autosuficiente. Y con el tema de las malas hierbas, aquí es donde el cambio de mentalidad es radical. Para Fukuoka, las malas hierbas, y lo digo entre comillas, no eran el enemigo a batir, eran un síntoma, una señal de que el suelo estaba desequilibrado. Así que su solución no era luchar contra ellas, sino hacer que no tuvieran que salir. La propia cubierta de trébol y paja ahogaba a la mayoría, y las pocas que crecían, pues simplemente formaban parte de la biodiversidad del campo. Sin más. Vale, pero si no se ara el campo, ¿cómo demonios se siembra? Pues aquí es donde entra su toque de genialidad, lo que se convirtió en el símbolo de todo su método, las nendo dango, o polas de arcilla. La idea es súper simple. Mezclaba las semillas con arcilla húmeda, formaba unas bolitas y las esparcía por el campo. La arcilla protegía las semillas de los pájaros y los insectos, y cuando llovía se disolvía, dejando la semilla en un nido perfecto para germinar. Sencillo, ¿verdad? Y a la vez brillante. Bueno, como es de imaginar, durante años la comunidad científica simplemente ignoró a Fukuoka. Para ellos, su granja era un completo caos, algo salvaje. Pero entonces llegaron los resultados, y los resultados eran sencillamente imposibles de ignorar.
Resulta que científicos y funcionarios del gobierno visitaban su granja esperando encontrarse con un fracaso absoluto y se iban de allí completamente desconcertadas. ¿Por qué? Porque sus campos de arroz estaban produciendo cosechas que igualaban e incluso a veces superaban la media de las granjas japonesas, esas que dependían de tractores y de un verdadero arsenal de productos químicos. Y encima lo conseguía con una mínima parte del esfuerzo y a un coste casi nulo. Increíble. Así que aquí está el punto clave. La conclusión demoledora. Fukuoka demostró que todo ese enorme complejo agrícola moderno, con su gasto brutal de energía, de dinero, de trabajo, no solo era destructivo para el planeta, sino que, en gran medida, era innecesario. Fue sin duda un golpe de humildad tremendo para la ciencia convencional. Pero es que la verdadera medida de su éxito no estaba en la cosecha de un año concreto, estaba en la salud de su tierra a largo plazo. Mientras los campos industriales se iban degradando, agotando, la capa de humus de su granja, esa tierra negra, rica y fértil, se hacía más y más profunda con cada cosecha. Él no estaba extrayendo valor de la tierra, estaba creando valor. Es un cambio de paradigma total. Y el impacto de Fukuoka, claro, fue mucho más allá de su pequeña granja en una isla de Japón. Su filosofía, esa filosofía silenciosa, estaba a punto de hacer eco en todo el mundo. Esta cronología resume un poco su increíble viaje. Todo empieza con esa revelación personal en el 38, luego un salto a 1975, cuando publica su obra fundamental, y finalmente su fallecimiento en 2008, a los 95 años, dejando un legado imborrable en la misma tierra que había cuidado con tantísimo respeto. Y es que ese libro, La revolución de una brizna de paja, no era un manual técnico lleno de instrucciones para nada, era más bien una reflexión filosófica, y se acabó convirtiendo en la Biblia para movimientos como la agroecología y la permacultura, inspirando a millones de personas en todo el mundo a replantearse por completo su relación con la naturaleza. Y aquí es donde su mensaje se vuelve universal, ¿no? Porque la filosofía de Fukuoka no se aplica solo a cómo cultivar la tierra. Es en realidad una lección profundísima que podemos aplicar a muchas otras áreas de la vida. Porque es muy fácil malinterpretar eso de no hacer y pensar que es pereza o abandono, pero no va de eso, para nada. Es la sabiduría de saber cuándo no hay que actuar. Es un poco como el buen jardinero. Sabe que no puede hacer que una flor crezca más rápido tirando de sus pétalos. Lo único que puede hacer es crear las condiciones perfectas y luego dar un paso atrás y simplemente maravillarse con el proceso. Y todo esto nos deja con una pregunta final, y quizá un poco incómoda. La granja de Fukuoka es, en el fondo, una metáfora. Nos enseña que la verdadera inteligencia no está en el control, sino en la comprensión. Su desafío no fue una humillación para la ciencia, para nada, sino más bien una invitación a la humildad. Un recordatorio de que las leyes más profundas del universo no se encuentran en un laboratorio, sino en esa danza silenciosa y perfecta que es la vida. Y pensar que todo empieza con una simple brizna de paja.